¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues una vez más estamos con ustedes por este medio, reuniéndonos para alabar a nuestro Dios y también para meditar en su palabra. ¿Qué les parece si me acompañan en una oración pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y que nosotros podamos conocerlo más, ser transformados por el poder de su gracia y de su palabra para vivir siendo agradables a Él, para la alabanza de su gloria? Entonces, acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias por el privilegio de cantarte, de conocerte, de disfrutarte, Señor, y también de poder vivir para ti. Te rogamos que transformes nuestros corazones, en tu infinita gracia nos concedas reflejar tu gloria, hacerte agradables, Dios. Concédenos servirte y vivir dignamente el llamamiento con el que fuimos llamados. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como hemos estado aprendiendo, vamos a entonar El Señor es mi pastor, un canto que está basado en el Salmo 23. Y bueno, entonces ya lo habíamos cantado varias veces y también es fácil aprenderlo porque pues el canto básicamente parafrasea el Salmo 23. Entonces vamos a cantar todos juntos a nuestro Dios. Asimismo, vamos a seguir entonando una alabanza a nuestro Dios. Bueno, dijimos que la semana pasada estuvimos aprendiendo un canto que trata acerca de Eclesiastés, está basado en Eclesiastés, porque viene esta frase repetitiva de
lo que estaba por debajo del sol, representando lo terrenal. Pero esta canción justamente habla de lo contrario, lo que está por encima del sol, lo que es eterno. Entonces, hermanos, en los momentos donde nos afanamos por las cosas temporales de esta vida, pues Dios nos llama a enfocarnos en lo eterno, en lo que está por encima del sol. Páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Entonces, así terminamos nuestro tiempo de alabanza y vamos a dar lugar a la predicación de la palabra. Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente, que el Señor les bendiga en esta bella tarde. Pues nuevamente, hermanos, estamos aquí predicando su palabra de Dios porque pues es una orden de nuestro Señor, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:16. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Bueno, hermano, la palabra de Dios dice en el libro de 2 de Timoteo, ¿verdad? 4:9, que la palabra de Dios no está presa. Y aun aunque no podamos ir al templo, hermano, pues
realmente la palabra de nuestro Dios está aquí y sigamos predicando su palabra. Hoy en esta tarde, hermanos, tenemos un tema muy bonito, hermano, que se llama perfeccionado por la aflicción. Y pongan mucha atención, hermanos, porque pues tenemos momentos tan difíciles en nuestra vida, pero el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicción. Y bueno, es verdad, hermanos, estamos pasando por situaciones muy difíciles, pero es necesario pasar por estas cosas, porque en una crisis, ¿verdad?, vamos a crecer. Y bueno, hermanos, vayamos a la palabra de Dios para nuestro tema en esta tarde, ahí en Hebreos 2:10 y en Hebreos 5:7-9. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hoy vamos a la segunda porción que está allí en Hebreos 5, versículo 7 hasta el 9. Y dice ahí la porción siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle a nuestro Dios su dirección. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, rogamos y suplicamos, Padre Santo, que este mensaje, Señor, sea el propósito tuyo, Señor, de equiparnos en las aflicciones que han de venir para poder un día estar en tu presencia. Señor, gracias por permitirnos en esta tarde poder exponer tu palabra. Todo te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, si hay algo de lo que debemos y en lo que podemos estar completamente seguros, es que en el tiempo, hermanos, que nos resta todavía de este lado de la eternidad, a todos nos toca una cuota, y esa es una cuota de sufrimientos. No sabemos cómo, no sabemos en qué grado, pero creemos, hermanos, que a todos nos va a tocar sufrir. El Señor Jesucristo es descrito proféticamente en el libro de Apocalipsis de varias maneras. Lo describe como un varón de dolores experimentado en quebrantos. Un varón de dolores no simplemente que fue quebrantado, es que el Señor fue experimentado en quebrantos, y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta de los sufrimientos del Señor que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La buena noticia, hermanos, es que si como los sufrimientos del Señor pasaron por el filtro de su Padre amante con un propósito en mente, cada una de las aflicciones que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida en este mundo tendrán que pasar por ese filtro, por el filtro de nuestro Padre amante, y en cada una de esas aflicciones habrá un propósito sabio y santo. Hace días, hermanos, escuché en una predicación, pues, de un gran ministro, un gran predicador llamado Jeremías Morrow, donde este ministro puritano del siglo XVII decía él que la mano de mi Padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Y bueno, hermanos, pues quiero que vayamos a ver estos dos pasajes claves que nosotros encontramos en la carta de los Hebreos, capítulo 2, y que nos hablan del propósito de Dios, el Padre, en los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar como hombre. Y quiero mostrarles en esta tarde dos puntos únicamente.
Vamos a ver los sufrimientos y la madurez de Jesús. Y luego veremos el sufrimiento y nuestra madurez. Y es lo que queremos ver en este día. Nuevamente, hermanos, vamos a ir al texto bíblico de Hebreos 2:10 y miren lo que dice la palabra. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor, hermanos, de nuestra salvación? Es Jesús. De manera que el autor de los Hebreos nos está diciendo que convenía que el Padre perfeccionara a Jesús, el autor de nuestra salvación, por medio de las aflicciones. Y bueno, hermanos, el otro texto dice ahí en Hebreos 5:7-9, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y bueno, en ambos textos, hermanos, vemos que resalta el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió mientras que estuvo en este mundo, sino que sus sufrimientos jugaron un papel muy importante en su crecimiento y desarrollo como hombre. Hebreo 2:10 dice que Cristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones, y Hebreos 5:8 que fue debido a lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Significa que en algún punto de su vida Jesús no fue perfecto, o que algún punto de su vida Jesús no fue obediente. Por supuesto que no, hermanos. Cristo siempre fue perfecto y Cristo siempre fue obediente. De hecho, la misma carta de los Hebreos nos dice, en Hebreos 4, del 14 al 16, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos 7:26, hermanos: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Señor Jesucristo fue impecable. Él nunca pecó, nunca desobedeció a su Padre, desde la cuna hasta la tumba. Sin embargo, fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación